Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de Todos. Hoy estamos nada más y nada menos con uno de los creadores de contenido más importantes de Colombia. Un hombre que es escritor, pero además de eso creativo. Y ustedes lo conocen a Sebastián Camelo por sus podcasts famosos, Serialmente y Presunta Pola. Bienvenido, Sebastián. Felipe, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en La Voz de Todos. Un honor para mí. Pues cuéntanos un poco cómo fue tu libro Serialmente. ¿Cómo lo planeaste? ¿Por qué adicionalmente tienes ese amor por los crímenes seriales? ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que te mueve precisamente a haber sacado ese libro? Bueno, serialmente el libro es el resultado un poco de un camino de más de 5 años de investigar y de divulgar información y contenido sobre crímenes y más específicamente sobre asesinos en serie. Cuando yo empecé en 2019 a hablar del tema en redes sociales, terminamos creando un podcast que lleva el mismo nombre, Serialmente, con tan buena suerte que ha tenido bastante éxito y se ha movido muy bien. Tiene ya casi 22 millones de reproducciones en Spotify. Y bueno, eso nos fue abriendo puertas. Para mí el podcast siempre fue como un pretexto para poder escribir, para recoger gente que le interesara lo mismo que a mí y que por ende se interesara en leer lo que escribo. Y eso, bueno, al final nos llevó al libro. El libro, pues, vino de una propuesta de Penguin Random House. Cuando ellos vieron, digamos, el camino del podcast, se interesaron en la posibilidad de que hiciéramos un libro del podcast. Y serialmente es un libro donde recogemos 10 vidas de 10 seriales reales, la mayoría de ellos latinoamericanos. Y es un pretexto para hablar de nosotros mismos. Creo que el enfoque que nos ha hecho especiales y que le gusta a la gente alrededor de lo que hacemos es que no nos limitamos a contar su vida y sus crímenes, sino que para nosotros son de pronto un pretexto para buscar las grietas de nosotros mismos y hablar de la sociedad, hablar de la cultura, hablar de nuestros comportamientos interpersonales. Entonces, al principio del libro, en el prólogo, decimos un poco que este libro es como un espejo, ¿no? Pero como un espejo roto, porque estos personajes seriales son como un espejo por cuyas grietas y cuyas rupturas vemos nuestro reflejo deformado, y ese reflejo deformado es un poco de lo que me gusta hablar a mí, y por eso hablamos de nosotros mismos a través de ellos. ¿Quién es Sebastián? ¿Eres bogotano? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy un bogotano de clase media. Yo crecí en una familia compuesta por mis papás y mi hermano. Tengo unos 3 medios hermanos de un anterior matrimonio de mi papá. Pero pues siempre tuve una familia, digamos, funcional, como quien dice, a diferencia de la mayoría de personajes de los que hablo. Criado en clase media, Modelia, Normandía, El Cortijo, de estas familias que siempre piensan que la educación es lo más importante. Entonces siempre estuve en contextos de pronto donde yo era el más clase media y estaba en colegios que hoy en día, digamos, para mí resultarían impagables, pero en esa época no lo eran tanto. Buena universidad, porque lo único que me dejan mis papás es la educación. Siempre me apoyaron en todo, ¿Qué estudiaste? estudié artes visuales. Cuando salí del colegio quería como trabajar en cine, en audiovisuales y demás. Y en el proceso de los estudios me fui dando cuenta que lo que me interesaba era crear historias y que más que producirlas y hacerlas, me interesaba como la base escrita. Y eso me fue llevando pues inicialmente al camino del cine y la publicidad. Trabajé en cine un par de años luego de graduarme, cine independiente por supuesto, y luego trabajé en publicidad como unos 5 años, y luego trabajé como unos 10 años en comunicaciones en la parte de cooperación internacional. Simultáneamente, mientras estaba en la parte de cooperación internacional, como que empezó mi deseo de ser escritor, de ser una persona que se dedicara a las letras, y empecé a ahorrar y me fui a estudiar una maestría de escritura creativa en España, en la Universidad Complutense de Madrid.
ahorré como 3, 4 años, me fui, volví, seguí trabajando en cooperación internacional con tan buena suerte que la organización donde trabajaba era consciente como de mis sueños y de mis gustos y me permitían como esa doble vida. Entonces como que yo tenía un horario distinto, por las noches hacía contenido, hacía el podcast, empecé a escribir, publiqué mis primeros libros que son independientes, de una editorial independiente. Y bueno, ya hace como más o menos unos 8 o 9 meses dejé del todo eso y me dedico exclusivamente a los libros, a la literatura. Soy una persona, digamos, que me gusta moverme en espacios que tienen que ver con lo que hago, con mis círculos. Puedo estar en un cóctel de escritores, pero también jugando billar con los libreros y disfruto ambas cosas por igual. Me gusta mucho el fútbol. En algunas de mis obras el fútbol es un espacio como que va por los laditos. Recientemente hicimos una librería en la Feria del Libro dedicada al fútbol. Me gusta mucho, digamos, como ver cómo puedo vivir de mis pasiones. Es un poco por lo que me gusta hacer y me gusta estar en todo el ecosistema del libro. No soy el escritor que se encierra en una cabaña a sacar una obra y luego no aparece más, sino que soy el escritor que además de crear esa obra busca cómo difundirla, crea otras cosas, universos y ecosistemas, digamos, alrededor del libro para poder promocionarlo. Me gusta diseñar mis portadas, me gusta ir a eventos, crear eventos. Me gusta hacer, digamos, todo tipo de cosas. También vendo libros directamente. Tengo mi rol de librero, mi rol de editor, mi rol de diseñador y ¿Y todo eso cuántos años alrededor para tienes? Porque hacerlo. tú te ves muy joven. Tengo 35 años. ¿Ya casado? Ya casado, sí, casado ¿Con hace... hijos? Todo, con hijos no aún, no han llegado. Cuando ¿Y de dónde lleguen... nace esa fascinación por los y por la mente humana? Yo tengo estos temas me interesan desde que soy adolescente, de la misma manera en que mi público le interesan y tiene, digamos, se usa mucho la palabra morbo. eh, en mi caso es igual, digamos que yo desde chiquito veía documentales, me sentía fascinado por estas historias, jugaba un poco con estos temas. Pero ya en el proceso creativo, cuando empecé a hablar de ellos y cuando empecé a contar esas historias, me di cuenta que es un poquito lo que pasa en el libro, que son un vehículo narrativo para hablar de nosotros. Entonces realmente cada capítulo lo que yo hacía era buscar un tema del que quería hablar y buscaba un protagonista de estas historias para hablar de esos temas o una coyuntura que hubiera en el momento, en el país o fuera del país. Entonces realmente para mí la fascinación se trasladó más bien a un lenguaje propio en el que me doy cuenta que puedo hablar de muchas cosas a través de los y de estas historias y a raíz de eso he creado pues un estilo y una marca como lo es Serialmente. ¿Cuál fue esa historia que más te ha marcado, que hayas visto precisamente sobre esos crímenes? Hay dos, hay una que es la de Edmund Kemper, el Cowett, allá en California, en Estados Unidos, y esa me marcó porque es un tipo que mide más de 2 metros, que lleva décadas tras las rejas, hoy en día sigue tras las rejas, a pesar de que sus ocurrieron hace más de 50 años, y es una historia que me marcó por la elocuencia que tenía él a la hora de hablar de su propia maldad y la hora de hablar de cómo cometía los crímenes y cómo procesaba su cerebro la necesidad de cometer esos crímenes. Yo creo que Edmund Kemper en ese sentido es como una base narrativa y conceptual para todos nosotros los que nos dedicamos a esto, y por eso diría que me marcó un poco. Y también está la de David Parker Ray, que era un tipo que junto con su esposa y algunos vecinos raptaba mujeres, las encerraba en un tráiler diseñado para las y era tan sistematizado el tema que tenía una grabación donde ellas apenas llegaban, él les ponía la grabación explicándoles y contándoles lo que iba a hacer. Y eso para mí fue muy fuerte porque pude escuchar la grabación para hacer uno de los capítulos de Serialmente, pude escuchar la grabación y eso para mí, digamos, fue como una marca muy fuerte, como tener en mi cabeza y traducir y renarrar lo que una serial le decía a sus víctimas. Me quitó el sueño por varias semanas. ¿Tú crees que los asesinos psicológicamente nacen con eso o se van creando a raíz de lo que definitivamente va generando en su vida, digamos, lo que vive en su vivencia? Yo creo que por lo que he creado yo y he podido mirar y ver, mi respuesta siempre sería un compartida. Diría como un 80% se crean y un 20% nacen.
Por supuesto, no es una regla exacta porque estamos hablando de seres humanos, entonces no hay nada como exacto. Hay tendencias, hay reglas, perdón, hay tendencias, hay excepciones, hay todo tipo, digamos, de construcciones, pero es indudable que la construcción de un personaje de estos pasa por los primeros años de infancia, pasa por unos traumas que generan unas fantasías o que generan unas pulsiones, pasan incluso por la alimentación. Esto me lo dijo una psicóloga especializada en este tema en uno de mis podcasts y por eso lo digo, porque no es como que yo sea el que lo dice. Y tú dices que además son un espejo de la sociedad. Sí, por supuesto, sí, son un vicio, son una respuesta de los vicios de la sociedad. Eh, no es casualidad que buena parte, sino la mayoría de estos personajes sean misóginos, sean femicidas, y esto lo que tiene que ver también es un poco como el rol de la mujer y del hombre en la sociedad, de cómo los hombres percibimos a las mujeres, y eso también, digamos, da pie a ciertos comportamientos que en casos especiales como de personas que se han construido como estos psicópatas seriales, decanten en la muerte de muchas personas, de muchas mujeres, eh, de, digamos, la manera también en que la sociedad trabaja con ciertos escenarios y oficios, como por ejemplo las trabajadoras y qué tan protegidas están por el Estado. Entonces, sí hay como una relación de la sociedad, yo por eso diría un 80-20, incluso me iría hasta 90-10, porque a lo largo de la vida transformamos nuestro cerebro y nuestro cerebro es el resultado de cómo nos alimentamos, de los traumas que tenemos, incluso si hemos sufrido golpes o algún tipo de lesión, y todo eso, digamos, hace que nos podamos construir en sociedad, el comportamiento en sociedad y por ende, qué terminamos haciendo como en estos casos, estos crímenes. ¿Cuál ha sido el caso más fuerte de investigar emocionalmente para ti? Uy, bueno, yo creo que en términos de investigación, yo me considero más un divulgador. No me llamaría investigador por respeto a la gente que se dedica a investigar más a fondo y en terreno estos temas. Pero para mí, digamos, siempre han sido fuertes las historias que me recuerdan que esto es real. Por el enfoque que yo tengo y por la forma en que yo trabajo, para mí las historias siempre las veo desde una baranda, una pared que me protege un poco, y que las reconstruyo como narraciones y que las reconstruyo con un sello como el de Serialmente. Pero cuando voy construyendo, digamos, estas historias, a veces me habla gente que las vivió de frente. Entonces me pasó, por ejemplo, con los monstruos de Catepec, que eran una pareja de que llevaron a cabo varios crímenes en su colonia en Ecatepec de Morelos y me habló, esta gente vendía la comida hecha con la de sus víctimas a las afueras de su casa. Y yo conté esta historia y cuando conté esta historia me empezó a escribir mucha gente de Ecatepec que me decía que eran clientes de ellos, que los conocían, que compraron su comida. Y eso para mí fue un golpe muy fuerte porque fue como un recordatorio constante de, oiga, esto que usted cuenta es real. Y es fuerte para mí por eso. Luego nace Presunta Pola, un formato más relajado en donde te tomas cerveza con tus invitados. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, cuando yo hago serialmente, yo soy una persona, digamos, que se transforma frente a la cámara. Hablo mucho más serio, tengo unas entonaciones, toco unos temas muy oscuros. Y yo en la vida real no soy así. Yo soy mucho más tranquilo, bromeo un montón, soy más relajado. Y cuando la gente me empezaba a visitar en los stands, cuando la gente me empezaba a visitar en los eventos, me decía, ay, pero tú eres chévere. Me decían así. Me decía, ay, pero tú no eres como en el podcast, tú eres chévere. La gente creía que yo era una persona que vivía en una cueva rodeada de fotos seriales. Y para mí eso como que fue un tema que me interesaba subvertir porque pues yo soy mucho más que eso y porque hago otras cosas, ¿no? Hago otro tipo de contenidos, me gustan otros temas y demás. Vino la posibilidad, justo ese descubrimiento vino con la relación con Spotify. Spotify me contactó por Serialmente. Me dijeron como, venga, nos gusta mucho su podcast, miremos qué hacemos juntos, no sé qué, le ponemos el estudio a disposición. Y en ese momento dije, bueno, hagamos algo más relajado. Pero igual me gusta hablar de, pero hablemos de desde otros medios. Y ahí surgió el concepto de Presunta Pola, donde hablamos de mientras tomamos cerveza. Es un podcast que busca ser distinto a otros podcasts de crimen, incluyendo el mío. Hay un tono muy marcado en el true crime. Hay unos colegas que tienen ya montado marcas muy fuertes y muy bien conocidas y estilos muy conocidos. Y yo no quería pegarme de eso por respeto a su trabajo y porque, pues, digamos, quería mantener mi propio lenguaje. Y ahí surge Presunta Pola. Entonces, en Presunta Pola no solemos hablar con víctimas o victimarios, a veces hay uno que otro, sino más bien con gente del común,
del día a día que tiene experiencias con el crimen, porque todos estamos atravesados por el crimen y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, es un poco de eso, también los oficios, gente que trabaja en el mundo del crimen sin tener el rol de víctima o victimario, y siempre con una cerveza de por medio, porque ahí es donde surgen las conversaciones más interesantes y más amenas. Cuéntanos un poco de cómo son esas entrevistas. ¿Se te ha salido alguna vez algún invitado, digamos, de control? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, digamos, tanto como que se salgan de control no me ha pasado porque digamos que siempre hay una preentrevista, siempre sabemos por dónde queremos ir, siempre queremos preparar el enfoque, pero sí hay entrevistas que me han confrontado un poco conmigo mismo. Digamos, en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Escobar, que es un sobrino nieto de Pablo Escobar y que hoy en día se dedica al negocio del turismo y tiene un negocio que se llama La Caleta, La Última Caleta, donde, digamos, habla de la parte no criminal de Pablo. Entonces, como de su rol familiar, de su rol, digamos, fuera de todo lo que fue Pablo Escobar para la historia. Entonces, cuando hablamos de eso en la entrevista, claro, él a veces decía desde su perspectiva muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, como por ejemplo, no sé, como él ayudó más que el Estado a mejorar la vida de jóvenes. Y yo luego, para mis adentros, decía, claro, pues porque luego esos jóvenes eran trabajadores de él, cosas así, pero digamos, yo me sentía en mi rol de entrevistador y del contexto de la entrevista en la que estaba y decía, bueno, no, me confrontaba conmigo mismo, pero me contenía y decía, no voy a hacer de esta entrevista una discusión porque no tiene sentido, porque él está sacando de su tiempo para venir hasta acá y porque esto no estoy haciendo un periodismo, digamos, de otras personas que tienen que confrontar y cuestionar y demás, sino estoy sacando un programa, en este caso, de entretenimiento. Entonces, a veces pasa eso con algunos invitados, de pronto dicen algo con lo que yo no estoy de acuerdo, tiran un comentario político y mi podcast no es político. Yo como persona soy muy político, pero ese no es el espacio. Entonces como que me recuerdo a mí mismo el rol en el que estoy y me contengo en ese sentido. ¿Cómo así que eres muy político? Sí, o sea, yo digamos, tengo muy claras mis inclinaciones políticas, tengo muy claro, mi relación con la figura del político, a nivel personal. Tengo muy claro qué me gusta y qué no me gusta. Casi todo me disgusta. No tengo un político al que admire o respete. Por el contrario, casi todos no me gustan para nada, pero sí me gusta la política. Eres así como mi papá, que decía que el hobby de él era hablar mal de los políticos. Ah, no, pero ese es mi estilo de vida, sí, o sea, ese para mí o sea, yo digamos cuando estamos en algún lugar y hay que recoger algo, no, no dejen eso ahí que hay mucho político por ahí, o me refiero a los ladrones en la calle como ministros, sí, o sea, pero ese es mi sí yo personal, entonces soy consciente de que ese no es un espacio en mis podcasts, tengo también mis ideales y mis creencias, pero digamos que no haría un podcast de eso porque pues sería un contenido político, sería un contenido que se prestaba para muchas cosas, me parece que son escenarios muy, muy, muy oscuros donde pesa mucho como las opiniones de alguien, las injerencias de alguien, entonces sí, claro, tengo mis inclinaciones súper fuertes, súper bien marcadas, pero jamás, digamos, las meto en mis programas. Bueno, es importante invitarte a que vivas la vida de los políticos en algún momento para que también tengas otra lectura. Pero cuéntanos un poco de letargo, de censo o de carne. ¿Qué es lo que ves tú en la escritura que no encuentres precisamente en el audio de los podcasts? Sí, yo creo que el papel da para uno explayarse mucho más en el desarrollo de las ideas y da para, digamos, uno poder hablar un poco más de lo que uno quiere hablar a la hora de contar una historia. Mi forma de escribir cuando escribo ficción, tiene que ver siempre con un tema que yo desarrollo y digo, bueno, voy a hablar, un poco de, no sé, en este caso, del concepto del arte y el odio como en letargo, pero voy a hablar a través de la historia de un protagonista que hace parte del ejército alemán y que tiene que investigar unos crímenes. Entonces, la disyuntiva de por qué, o más bien la ironía de por qué estoy investigando crímenes en medio de la guerra más mortífera de la historia, donde miles de personas pierden la vida día a día y yo tengo que investigar unas que la están perdiendo. Porque, y así empieza el libro con una frase de Dostoyevsky, porque qué diferente es cuando se me ordena bombardear una ciudad a cuando yo salgo y con un hacha le quito la vida a alguien. Entonces yo quería explorar eso a través de las historias, eso por ejemplo en Letargo, en Descenso quería explorar un poco cómo todos estamos sujetos a la locura y a la maldad, si la vida nos lleva a eso, y en ese sentido como lo que yo fui haciendo y construyendo progresivamente en cada una de mis obras es buscar un tema y desarrollar ese tema a través de una historia de...
El podcast no nos permite eso porque es un formato mucho más inmediato, mucho más directo, donde yo te cuento una historia que en 40 minutos te estoy diciendo inicio, nudo, desenlace y final, mientras que el libro permite unas reflexiones más profundas a través de la narración, sin dejar de lado la estructura narrativa, que para mí es súper importante, y los arcos de los personajes. Entonces, ahí lo que van a encontrar son historias de novela negra en regla, tal cual, pero que deja siempre un mensaje de fondo que tiene un desarrollo mucho más profundo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera crear su podcast? Uy, bueno, yo creo que hay que hacer, así como cuando uno escribe y lee mucho, uno tiene que ver muchos podcasts, hay que ver muchos programas, hay que ver el estilo de muchas personas para identificar nuestro propio estilo a través de ellos. Hay que ser muy constante. Es difícil tener éxito de golpe, es difícil tener éxito en los primeros 2 capítulos, en el primer capítulo, en los primeros 3 capítulos. Es una construcción y por ende uno tiene que hacerlo desde la pasión y tiene que hacerlo desde la necesidad de hablar algo. Si uno hace un podcast pensando, bueno, ¿cuándo voy a empezar a ganar plata y cuándo esto me va a empezar a dar para vivir? De pronto la cosa por ahí no es. Yo diría que la primera ansia que uno debe tener a la hora de hacer un podcast es de qué quiero hablar y cómo quiero que mi voz sea escuchada y recordada. Y a raíz de eso, considero que es donde se puede construir un producto exitoso. ¿Cuál es el sueño que tienes hoy como creador y escritor? El sueño más grande que tienes. Uf, mira que cuando me preguntas eso, yo creo que lo estoy viviendo. El sueño que yo tenía cuando empecé a hacer todo esto era vivir de lo que hago. Yo trabajaba como comunicador, como publicista, y yo empecé a hacer el podcast y empecé a hacer los libros y yo decía, ojalá algún día viva de esto. Hoy en día estoy viviendo de esto. Claro, lo hago con muchas aristas, ¿no? No es como los escritores que solo escriben y viven de eso, o el podcaster que solo hace el podcast y vive de eso, no. Yo tengo muchas aristas, voy a ferias, hago movimientos, voy a eventos, promuevo cosas, pero vivo de eso hoy en día. Entonces estoy viviendo ese sueño. Obviamente cuando uno tiene un sueño y se cumple, uno se da cuenta de que un sueño no es solo color rosa, sino que tiene muchos, muchos matices y estoy también viviendo los matices de eso, ¿no? O sea, ahorita salimos de Feria del Libro y no he terminado la parte contable de la Feria del Libro, entonces eso no es tan chévere y no hacía parte de mi sueño, pero sí hace parte de mi sueño en este momento. Te diría hoy en día que cuál es mi sueño, pues vivir mejor de lo que hago, vivir mejor de lo que hago, que los números se multipliquen, que las vistas se multipliquen, llegar a más personas, entrevistar a gente que admiro, aunque ya lo estoy haciendo, pero también digamos que el podcast sea reconocido también fuera del país, hoy en día es reconocido en México, pero que sea igualmente reconocido en otros países y hacer giras o algo por el estilo. Sé que se va a cumplir porque estamos trabajando por eso, hay que trabajar por los sueños. Pues muchas gracias, Sebastián, de verdad por este espacio, por contarnos un poco de tu vida, por ese anhelo que tienes adicionalmente de entretener a las personas, de mostrarles adicionalmente el mundo criminal que de una u otra forma se puede encontrar en todas las historias que tú nos vienes contando en tus podcasts, pero muy importante tu juventud para mostrarle a las personas que sí se puede además de eso, como creador de contenido, como líder digital que eres, mostrarle a la gente que pueden hacer cosas legales, bien hechas, para poder salir adelante. Felipe, yo para continuar un poco lo que dices, he entrevistado a un par de personas que han hecho cosas ilegales y que hoy en día están buscando la forma de trabajar en lo que sea legal. Tengo una persona que voy a entrevistar en unos días que llevaba cargamentos afuera del país y que hoy en día trabaja de Rappi, trabaja de jalador en Unilago. Otras personas con las que he trabajado en la feria, en las ferias del libro, vendedores de libros que estuvieron en prisión y que tenían mucha plata y hoy en día están un poquito más apretaditos, pero tranquilos. No hay nada como la legalidad, no hay nada como uno estar tranquilo con lo que uno hace y uno trabaja, no hay nada como no debe verle nada a nadie en términos legales, porque al final uno puede tener una bolsa de dinero, pero si no la puede disfrutar porque fue mal habido, ahí no hay nada. Entonces, por supuesto que la invitación a la juventud es a que trabajen siempre desde la legalidad, a que cumplan, busquen y trabajen por sus sueños que nunca se cumplen de golpe. Hay que trabajar muchísimo para cumplir sus sueños y trabajar desde la legalidad. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias de verdad por este espacio
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este capítulo, nada más y nada menos que con Sebastián Camelo. Mi Dios los bendiga.